Buenos días, Miss. Esta es la presentación final del grupo 2 de la materia didáctica de la lengua y literatura. Está conformada por Kimbulku Walakbisi, Silvia Verónica y Grefa Alvarado Vanessa Rosario. Esta es la tabla de contenido. En el punto 1 tenemos el enfoque teórico. La literatura es el arte de la palabra. El texto literario constituye una fuerza esencial y singular para el desarrollo de las habilidades de la comunicación, para el desarrollo cultural, emocional y axiológico de los estudiantes en la educación básica. El docente constituye un mediador entre la obra literaria y el estudiante, y mucho depende del docente el futuro del estudiante como lector y como ser humano sensible, inteligente y ético. En el 1.1 tenemos el enfoque metodológico integrador. El enfoque metodológico integrador se basa en la idea de que las habilidades lingüísticas no deben enseñarse de manera aislada, sino en interrelación para reflejar mejor el uso real de la lengua. En el 1.2 tenemos las teorías del aprendizaje que son constructivismo, aprendizaje sociocultural y teoría de la literatura como práctica cultural. Tenemos aquí el punto 2, que es la integración de las macro habilidades, literatura infantil como instrumento educativo, instructivo y desarrollador. Las funciones estética y ética de la literatura infantil a partir del enfoque integrador de las macro habilidades de la lengua. En el 2.1 es el estudio del proceder didáctico con muestras de literatura infantil y popular ecuatoriana para la educación básica, la clase integrador de la lengua y literatura en la educación básica con enfoque integrador. En el siguiente aspecto que interesa en este tema es el de los géneros literarios, pues en la educación básica se analizan y comprenden obras de diferentes géneros. La teoría literaria reconoce géneros y subgéneros. Los géneros literarios reconocidos universalmente son lírico y dramático. Aquí tenemos los componentes de las macro habilidades. Es escuchar, hablar, leer y escribir. En escuchar tenemos la comprensión auditiva, donde el estudiante interpreta y comprende lo que escucha. En hablar es la producción oral, donde el estudiante es capaz de expresarse verbalmente. Leer, comprensión lectora, donde el estudiante interpreta y comprende textos escritos. Y escribir, expresión escrita, donde el estudiante comunica sus ideas por escrito. Los beneficios de la integración: está aprendizaje contextual, desarrollo equilibrado y mejora de la fluidez. Ejemplos de la integración en el aula: proyectos de investigación, donde el estudiante lee sobre un tema, discuten sus ideas, escuchan diferentes perspectivas y luego escriben un informe. En simulaciones y juegos de roles, el docente y los estudiantes practican escuchar, hablar, leer y escribir en un contexto interactivo y práctico. Esta integración es esencial en la enseñanza moderna de idiomas, ya que refleja mejor cómo se usan las habilidades lingüísticas en la idea real. A continuación, mi compañera. Buenos días, Miss. Tenemos aquí el punto 3, que es el objetivo de la estrategia, que son los siguientes: analizar los aspectos fundamentales de la tarea final de la asignatura Lengua y Literatura, titulada Una estrategia didáctica para la asignatura a partir de un texto de literatura infantil ecuatoriana. Tenemos desarrollar en los estudiantes los componentes lingüísticas y literarias mediante la comprensión y producción de textos, así como el análisis crítico de obras literarias, fomentando la creatividad en el pensamiento crítico y la apreciación de la diversidad cultural. Tenemos también donde se realiza un taller de comprensión lectora en base a la obra Yanganates, El Tesoro Perdido. Como tema de la estrategia tenemos taller de comprensión lectora basado en la obra Yanganates, El Tesoro Perdido. Tenemos como punto 5 el tipo de texto, que es narrativo. Tenemos el punto 6, la planificación microcurricular. Tenemos aquí los datos informativos: nombre de la institución, el nombre de las docentes, en este caso somos nosotras como integrantes, Vanessa y mi persona.
el grado que hemos escogido es quinto grado. La fecha tenemos aquí, la fecha del día que realizamos, que es el 14 de agosto. El objetivo del aprendizaje de esta planificación es seleccionar y disfrutar textos literarios para realizar interpretaciones personales y construir significados compartidos con otros lectores. Tenemos aquí destrezas con criterio de desempeño, que es leer con fluidez y entonación en diversos contextos y con diferentes propósitos, donde exponer, informar, narrar, compartir, etc. Indicador de evaluación tenemos donde aplica sus conocimientos lingüísticos, léxicos, semánticos, sintácticos y fonológicos. Tenemos la estrategia metodológica para la enseñanza y el aprendizaje, en este caso el tema de la obra que antes mencionamos, el método que es el proceso de lectura, la estrategia que tenemos, la lectura comprensiva. Tenemos aquí la prelectura, tenemos la lectura, tenemos la poslectura. También tenemos aquí los materiales y recursos realizados, en este caso la leyenda, en este caso diccionario por alguna palabra no entendamos, el cuaderno para anotar, el lápiz para anotar, en caso de colores se requiera por algún dibujo. Actividades evaluativas, donde utilizamos la técnica de observación y el instrumento que hemos escogido es la rúbrica, que más adelante en los anexos podrá constatar lo que se realizó. Tenemos el punto 7 que expresa las actividades de los componentes funcionales, análisis, comprensión y construcción textual, donde aquí tenemos la etapa de la preparatoria, etapa de análisis o contextualización, etapa de posterior. Tenemos aquí la oralidad, que se establece la base para el desarrollo de la oralidad, que esta fase implica la introducción de conceptos y creación de un ambiente propicio para la comunicación, escucha, donde implica la introducción de conceptos básicos sobre la estructura activa y su diferencia con el simple hecho de oír. La lectura, que se establece un ambiente que fomenta el interés y la motivación hacia la lectura. La escritura, se sienta la base para el desarrollo de la escritura. Esta fase implica la introducción de conceptos básicos sobre los diferentes tipos de textos y sus caracterizaciones con el proceso de escritura a través de la actividad, como la lluvia de ideas y mapas conceptuales. Tenemos el punto 8, lo que es los anexos. Aquí está el método que anteriormente comentamos de la planificación, que tenemos la rúbrica de evaluación para la creación de guiones. Tenemos también en los anexos la historia contada, que es Yanganates del Tesoro Perdido. También tenemos aquí los anexos donde consta cada uno que fuimos realizando el trabajo. Aquí tenemos como punto 9 y último la bibliografía, donde aquí consta los links de la historia del Tesoro Perdido Yanganates, el currículo del Ministerio de Educación, del cual nosotros realizamos la planificación, la charla magistral que encontramos para realizar el enfoque teórico y los objetivos, tanto como las ideas claves también que sacamos de ahí mismo. Eso es en cuanto a la presentación del proyecto final del grupo número 2. Muchísimas gracias.